Nuestro objetivo es realizar varios podcasts de carácter muy breve sobre el último libro de José Luis Pozo Fajarnés, titulado ¿Es Estados Unidos un país racista?, y publicado por la editorial Independently Published este mismo año 2024. En este primer podcast diremos solo unas breves palabras sobre las que creemos son las tesis principales del libro. Según estas tesis, hay unas élites, también llamadas poder, con mayúsculas, oligarquía, matriz de poder, en Estados Unidos desde su origen como nación política, que dirigen los destinos de Estados Unidos y de todos los pueblos y estados subordinados a Estados Unidos. Y estas élites se caracterizarían por ser blancas, anglosajonas y protestantes. Y estas élites además tendrían un carácter racista de modo interno, con natural a dichas élites, a dicha matriz, porque su racismo estaría derivando del carácter mismo de los anglosajones, que serían por su propio carácter racistas, y del carácter elitista económico de los protestantes. Y además este racismo lo justificarían estas élites WASP en motivos religiosos, apoyándose, como hemos dicho, en el protestantismo, y también en motivos ideológicos, de tipo biologicista, en general de tipo científico o filosófico, y estarían utilizando de modo ideológico la ciencia y la filosofía para justificar este racismo. Y estas serían, a grandes rasgos, las tesis que creemos que presiden el libro y que están como vertebrando el libro. Y bien, desde nuestro punto de vista, estas tesis son particularmente débiles. Y son particularmente débiles medidas desde el materialismo filosófico, desde nuestro punto de vista. En primer lugar, estas tesis que articulan el libro se olvidan de las posibles causas económicas del racismo en Estados Unidos. Ponen todo el peso o la mayor parte del peso del supuesto racismo congénito de los Estados Unidos en el color blanco de los que componen la matriz WASP, en el carácter racista de los anglosajones. El autor da por supuesto este carácter racista de los pueblos anglosajones sin explicarlo, y en el individualismo y elitismo económico propio del protestantismo predominante en Estados Unidos en general y en estas élites de poder en particular. La última explicación del racismo de este modo termina recayendo para el autor en motivos biologicistas, el carácter de los anglosajones, e ideológicos, descuidando de este modo aspectos fundamentales y económicos vinculados al modo de producción, la estructura económica, la segregación generada por el propio mercado, etc. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, es preciso decir que es muy confuso hablar del poder en mayúsculas, o de una matriz de poder, o de una oligarquía de poder, como se hace en el prólogo y en general en el conjunto del libro. Es muy confuso hablar de unas élites que dirigen los destinos de Estados Unidos y de los países subordinados a él, y estas élites, que no dudamos que existen, son siempre plurales. Por eso no se puede hablar del poder en mayúsculas o de unas élites en singular, porque las élites son siempre plurales y actúan además movidas más por necesidades creadas de tipo determinista histórico que por la propia voluntad de dichas élites. El curso de una nación está determinado más, de una nación política, está determinado más por la dialéctica de estados e imperios que por la voluntad supuestamente racista de unas élites, tomadas además estas élites de modo metamérico. Por otro lado, hay una sustantividad y una estereotipación de la dicotomía imperio generador aplicado sobre todo al caso español e imperio depredador, aplicado al imperialismo inglés y estadounidense. Esta dicotomía, que es propia interna del materialismo filosófico, creemos que no puede tratarse de modo sustantivo y dicotómico como hace el autor. Y hay que hablar siempre de franjas o grados. Cuando se habla de imperio generador e imperio depredador, es imprescindible hablar siempre de franjas o grados. Sin negar el carácter depredador del imperialismo inglés y estadounidense,
Al mismo tiempo, no se puede negar el progreso objetivo que han supuesto y supusieron en el pasado y suponen en el presente estos imperios, medido, por ejemplo, en avances técnicos. Además, desde el materialismo filosófico, los imperios no hay que medirlos solo por su carácter generador y depredador, sino también por su potencia respecto de otros imperios, por su duración, su eutaxia, etc. Y desde este punto de vista, estos imperios, pues bueno, su potencia, duración y eutaxia fueron y son evidentes. Lo mismo habría que decir de la simplificación y estereotipación que hace el autor alrededor de la dicotomía cristianismo católico y cristianismo protestante. En el libro hay una continua estereotipación maniquea alrededor de estos dos tipos de cristianismo, y la mejor prueba de esta simplificación es que el autor se olvida que a la postre ambos tipos de cristianismo son tipos de cristianismo, ¿vale? Que tienen un fondo común, y este fondo común y este carácter común se ve muy bien cuando se oponen, por ejemplo, al Islam. Pero sobre todo se olvida el autor que el protestantismo es la religión mayoritaria en potencias nacionales de primer orden. Y esto no se puede olvidar cuando estamos hablando de la potencia, de la riqueza, etcétera, de una determinada religión.